Y como decía, hoy vamos a hablar de la jurisdicción. Entendamos que la jurisdicción es un elemento indispensable para entender el proceso. Y por lo tanto, tenemos que estudiarla de una manera, pues, detenida. Tenemos que ver en qué consiste esta acepción. Para ello, bueno, nos llevaremos, como siempre, algún tiempo, porque es importante esta figura. Lo primero que hay que analizar es que es una figura que tiene varios significados. O si gustan, podemos decir que tiene diversas acepciones. Vamos a analizarlas para poder aterrizar en su acepción procesal, que es la que nos interesa para fines de nuestra materia. Entonces, podemos decir que de tantas acepciones que tiene, a veces se utilizan de manera equivocada en el ámbito del derecho. Y esto ocasiona confusión y desconcierto entre los juristas, lo que vuelve muy difícil o imposible un diálogo o un debate. Vamos a encontrar que la palabra jurisdicción es utilizada a veces para señalar fenómenos que tienen poco o nada en común entre sí. Y esto, como les decía yo, ocasiona confusión. Ustedes han visto en la televisión, en las series policíacas, que de repente dice un detective al otro, es que no podemos hacer eso porque no es de nuestra jurisdicción. ¿Y cómo a qué se refiere, Fernanda? Es como que no es de su competencia, o sea, de su cargo. Pues justo la segunda palabra, la primera palabra que dijiste, que no es de su competencia, es muy común confundir jurisdicción con competencia, que es el tema que vamos a estudiar. Vamos a ir desentrañando cada una de ellas, ¿no? Pero grosso modo podemos decir que jurisdicción es un poder para hacer algo. Y competencia es un marco legal que delimita ese poder. Reitero, grosso modo, para que ustedes vayan haciéndose una idea. Entonces, ¿qué es lo que pasa con esta idea de la jurisdicción? Bueno, veamos. ¿Cuándo se confunde o con qué figuras es común que a veces la encontremos que se confunde? Bueno, pues como les decía, en primer lugar, se confunde o se utiliza para indicar el ámbito territorial en el cual el Estado ejerce su soberanía. Asimismo, para señalar el ámbito territorial en el cual un juez cumple con sus funciones. De igual modo, se utiliza jurisdicción como sinónimo para el conjunto de prerrogativas de un órgano
del poder público, ya sea legislativo, ejecutivo o judicial. Normalmente se enfoca al poder judicial. Ya veremos si la jurisdicción es exclusiva del poder judicial, pero vayamos más adelante. También se refiere o se utiliza como la aptitud que tiene el juez para entender una determinada categoría de pretensiones. Y por último, es utilizado para tipificar la función de juzgar. Es decir, se encuentra y se dice que emitir una sentencia es el acto jurisdiccional por excelencia. Si ustedes se dan cuenta, cada una de estas 5 actividades o funciones del Estado que he señalado son muy diversas una de la otra. ¿Están de acuerdo? Y nuevamente, el no tener claro el contenido de una institución nos lleva a la confusión. ¿Qué es lo que debemos de entender o qué es lo que hay que hacer? Conciban ustedes al proceso como una categoría institucional, perdón, al proceso como una institución jurídica. Y partiendo de ello, hay que analizar qué pasa con la jurisdicción. Debemos de entender que cuando decimos que alguna figura es una institución jurídica, pues ustedes perdón, ustedes saben que al referirnos a una institución jurídica, hablamos de una creación del ser humano, una creación normativa. Y por lo tanto es una figura abstracta, ¿no creen? Que está normada en los códigos, pero que no deja de ser una figura abstracta. Veamos qué ocurre con esta cuestión de la jurisdicción. Si vemos las 5 acepciones que les acabo de decir, pues parece ser que es muy fácil que nos podamos confundir entre tanta terminología. Designar o utilizar con el mismo nombre a diferentes fenómenos de la vida jurídica es anticientífico. Recuerden ustedes que no podemos, no es válido romper el principio de identidad. ¿Se acuerdan en qué consiste el principio de identidad lógica? Dígame, Elgi. El principio de identidad consistía en que una cosa es o no es. ¿Qué más? Entonces, espérame. Bueno, consistía en que eso no es y no podíamos establecer un concepto que, o sea, que fuera así, ¿no? O sea, no sé si me explico. O sea, Sí, le estoy entendiendo. y ya, bueno, eso fue todo lo que yo entendí por el principio de identidad. Pero ¿cómo lo aplicarías? ¿Cuál sería la aplicación práctica? O sea, tener como un concepto, como confundir los conceptos. Por ejemplo, decir que una cosa es algo, pero confundir ese concepto con otra cosa. Sería, es que aquí no es una cuestión de confusiones. El principio de identidad nos indica, cuando tú le asignas
calidades o cualidades a un objeto, no puedes asignárselas a objeto diverso, porque pues quitas la identidad de ese objeto. ¿Querías intervenir, Naomi? No, profesor, justo iba a decir eso de establecer cualidades en la cosa. Ah, ok. Recuerden, el principio de identidad lógica nos dice, como acertadamente platicaba él, una cosa es o no es, pero le faltó el segundo postulado. No puede ser y no ser al mismo tiempo. Es decir, la jurisdicción es. No me puedes decir que es un límite territorial y al mismo tiempo decirme que es un poder judicial. ¿Están de acuerdo? Según este principio de identidad, las concepciones mixtas o eclécticas no son aceptables, no son válidas. Y ustedes van a encontrar en el mundo del derecho que nos encanta hablar de lo mixto. ¿Queda claro? Analícenlo, ya ustedes lo valorarán si les parece aceptable o no estas consideraciones. Pero a mí me parece que cuando me dicen que algo es mixto, pues me están diciendo esto es y no es al mismo tiempo. Tiene las características de A y tiene las características de B. Pues tendríamos que analizar seriamente si esto es válido o no. Pero en el campo de la definición, en el campo de la categorización de nuestras figuras, pues hay que entender de manera clara qué pasa con esta circunstancia. Empecemos categorizando la idea de la jurisdicción. Miren, ¿qué va a pasar cuando les expliquen este tema o lo estudien a futuro? Les van a decir desde el punto de vista etimológico. Les dirán, jurisdicción es una palabra que tiene dos elementos. Juris, que quiere decir derecho, y dicere o dictio, que quiere decir decir. Entonces, si lo unimos etimológicamente, jurisdicción quiere decir decir el derecho. Bueno, pues etimológicamente esto, pues sí, tiene sentido, pero pues nosotros vamos a estudiar la jurisdicción, pues con un poquito más de enfoque en el aspecto de que la jurisdicción es una función estatal. Es decir, pues sí, es cierto, jurisdicción es decir el derecho, pero tenemos que ver qué es decir el derecho por órganos estatales. No es cualquiera el que dice el derecho. ¿Queda claro? Y entonces, aquí tenemos que ir analizando concepciones de distintos autores. Veamos, en primer lugar, cuáles son las funciones que tiene el Estado para de ahí partir a diversos aspectos.
Primero que nada, tenemos que decir que pues no podemos comprender el tema de la jurisdicción sin entender válidamente las funciones del Estado. Como ustedes saben, el Estado establece, de acuerdo al paradigma de un Estado democrático liberal, que es pues el sistema político que tiene nuestro país, pues establece la carga, bueno, establece la distribución de poderes. Esta distribución de poderes, como ustedes saben, se da por regla general en tres grandes poderes: ejecutivo, legislativo y judicial. Actualmente, el paradigma nos habla de un cuarto poder, que es el poder autónomo constitucional. Y ustedes saben que existen órganos autónomos por mandato constitucional. Y ellos, pues, algunos autores nos han señalado que constituyen un cuarto poder. Pues, partiendo de estas funciones, tenemos que empezar a analizar esta función para ver dónde aparece el famoso derecho jurisdiccional, o mejor dicho, esta institución de la jurisdicción. Por lo tanto, hay que ir analizando que, bueno, pues a primera vista parece que existe una correspondencia entre cada función y cada poder. Es decir, el poder ejecutivo, pues, se encarga de administrar y de, como su nombre lo indica, de ejecutar lo establecido por el poder legislativo. El poder legislativo, pues, tendrá en su función la de crear normas para regir todo lo referente a la función estatal. Y el poder judicial, pues, se va a encargar de servir como contrapeso entre los poderes y de resolver las controversias que surjan entre entes públicos y sujetos privados. Entonces, todas estas cuestiones, pues, parecen estar claramente divididos en un Estado
constitucional de derecho. Pero necesitamos ver que estos tres actos recién mencionados pues representan distintos modos por los cuales se expresa el Estado. Es decir, pues todas estas funciones que acabo de señalar parecen ser todas son funciones del mismo Estado, pero están distribuidas. Por eso hablamos de una distribución de poderes. Y hay que analizar que la importancia de delimitar correctamente la actividad jurisdiccional versa en saber de dónde vamos a explicar o dónde vamos a categorizar este poder. Nuevamente, cuando ustedes escuchen jurisdicción, entiéndanlo como un poder. Pero bueno, tenemos que preguntarnos, ¿un poder de quién? Y un poder ¿para qué? ¿Están de acuerdo? Y solo de este modo podemos tener la certeza de cuál es el sujeto de la jurisdicción y cuál es la función o la finalidad de la misma. Y por lo tanto, nos va a permitir entender claramente nuestro objeto de estudio. Vamos a ir estableciendo los elementos de esta. Como ustedes saben, aquí, no es mi clase de teoría política o de sistema político, pero ustedes deben de tener claro esta idea de el paradigma del Estado constitucional de derecho. Traten de ir entendiendo que el Estado constitucional de derecho, podríamos llamarlo, es el siguiente paso de aquello que les llamaron o les enseñaron de Estado de Derecho. ¿Se acuerdan? El paradigma del Estado constitucional de derecho, pues como ustedes saben o medio escuchan, es que la Constitución es la norma sobre la cual se estructura el Estado. Y hay que estudiar y entender bien los elementos de validez de una norma constitucional. Recuerden ustedes, deben de tener garantías de primer orden y garantías primarias y garantías secundarias. Todo derecho fundamental debe de tener una garantía primaria y una garantía secundaria. Al hablar de la jurisdicción, vamos a entender que la jurisdicción es una garantía secundaria.
Esto retomado de Luigi Ferrajoli. ¿Ustedes ubican o han escuchado hablar de Luigi Ferrajoli? ¿Ninguno? ¿No es el de derecho penal, profe? Ajá, pero ¿qué has escuchado de él respecto del derecho penal? Bueno, me acuerdo que mi profesor de derecho penal nos estaba enseñando. Es que creo que era dogmática penal. Ok, parte. Él es el que estableció o es uno de los, bueno, el máximo representante de lo que se llama el garantismo. Es decir, concebir al derecho, al sistema jurídico, como un conjunto de derechos fundamentales y sus respectivas garantías. Yo creo que lo analizaste en penal por su vertiente de Ferrajoli sobre el garantismo penal. ¿Fue algo más o menos así? Lo que te Sí, según yo sí, profesor. Es que no me acuerdo de todo, pero según yo sí. Pero bueno, esta idea del garantismo penal la establece Luigi Ferrajoli en una de sus primeras obras, que se llama Derecho y Razón, y donde establece un derecho penal mínimo, donde nos dice el derecho penal debe de ser lo último que se use. Y debe de tener, perdón, y debe de tener garantías. Les decía yo, hay garantías de primer orden y garantías de segundo orden. Esto también lo estudiamos o fue el modo en el que analizamos la instancia, ¿se acuerdan? Que dijimos que la instancia es un derecho fundamental, pero que a su vez tiene sus respectivas garantías. En este caso, jurisdicción no es un derecho fundamental, será una garantía secundaria. ¿Y por qué? Bueno, reitero, si quieren les puedo compartir algo de la obra de Luigi Ferrajoli. Es un pensador todavía vivo, todavía con nosotros, cuyas aportaciones al campo del derecho son invaluables. Creo que tendrían que irlo conociendo, pues, para que puedan entender la dogmática jurídica, como nos decía Daniel, pues desde un enfoque moderno. ¿O quieren seguir estudiando puros autores que ya no están con nosotros? ¿O van a estudiar autores a los que todavía les pueden preguntar algo? Porque por lo menos cuando yo estudié mi licenciatura me enseñaron puros autores que ya habían desaparecido. Muy valioso, muy interesante, pero pues el derecho sigue evolucionando. No quiere decir que un autor moderno es mejor que un autor antiguo, ni mucho menos, pero pues simplemente hay que tomar en cuenta los estudios contemporáneos. Entonces, este tema de la jurisdicción tiene 4 características estructurales. Y vamos a ir analizando. Nuevamente, retomo, estamos estudiando jurisdicción desde el enfoque de Luigi Ferrajoli, que me parece que es un enfoque que nos permite evitar la confusión. En primer lugar, les decía que la jurisdicción pues es una función de garantía secundaria.
Esta función es una función del poder público. Esto sí nos queda claro, ¿no? La jurisdicción no la puedo realizar yo. Ni Fernanda, ni Hassan, ni Alejandra. La tiene que realizar un ente público. Y esta función pública pertenece a la dimensión formal de la democracia constitucional. Pero a su vez, al ser una garantía secundaria, de los derechos fundamentales, constituye el principal factor de efectividad de la dimensión sustancial de la propia democracia constitucional. Entonces, fíjense la importancia de la jurisdicción. La jurisdicción nos sirve, en primer lugar, para velar por el cumplimiento de nuestros derechos fundamentales y de ese modo alcanzar una dimensión sustancial de la democracia constitucional. Pero todo lo relacionado a quién, cómo, cuándo y dónde ejerce jurisdicción, quién cumple con esta función, forma parte del aspecto formal de la misma democracia. Entendamos lo más sencillo. La jurisdicción es un elemento fundamental, o la función pública de la jurisdicción es un elemento indispensable en la democracia constitucional. Esta función permite que las personas accedan a la tutela jurisdiccional de sus derechos fundamentales. Y con ello poder ver materializados los mismos. Es decir, ¿de qué sirve que me establezcan en las leyes que tengo miles de derechos si no tengo un órgano público en el cual pueda exigir el respeto de mis derechos fundamentales? Les pregunto, ¿les sirve de algo? Pues quedarían en postulados de buena fe, ¿no? En un catálogo de buenas intenciones, pero pues al fin y al cabo no sirve de nada. Piense lo siguiente, Fernanda. Si la Constitución, la ley, le establece que tiene usted derecho a un medio ambiente sano y digno, pero pues no puede usted de ninguna manera
pedir que se respete este derecho. ¿Le sirve de algo? Entonces, dense cuenta que de acuerdo a esta teoría que estamos analizando, los derechos positivizados de nada nos sirve si no tienen una garantía. Necesitamos, como el nombre lo establece, una garantía es algo que lo haga efectivo. De lo contrario, pues se vuelve la nada. Partiendo de estos elementos, ahora, hay que entender que en el paradigma actual, la jurisdicción nos permite acceder a la dimensión sustancial de la democracia constitucional. Es decir, nos permite hacer efectivos las garantías primarias que se nos establecen en un Estado constitucional democrático. Y así tendremos que este poder, esta función jurisdiccional, nos permite hacer efectivos nuestros derechos patrimoniales, civiles, políticos y nuestros derechos fundamentales. Y así poco a poco ustedes, ahora que están escuchando, pues dirán, ah, pues es cierto, tenemos un tribunal electoral, ¿han escuchado de él? Y ahí, ¿qué derechos pueden ustedes solicitar sean tutelados jurisdiccionalmente? Pues todos sus derechos civiles, políticos y electorales. ¿Estamos de acuerdo? Ah, pero también tenemos tribunales civiles. Ah, pues ahí, mercantiles, pues ahí se tutelarán mis derechos patrimoniales. Pero se van a tutelar con esta función jurisdiccional. Entonces, veamos qué elementos tenemos que entender de esta función jurisdiccional. Vamos a decir que esta función jurisdiccional consiste en la garantía secundaria de anulabilidad de los actos inválidos y de responsabilidad por los actos ilícitos. Entonces, hay que entender que es la función atribuida a los jueces para pronunciar la nulidad de los actos inválidos y la condena de los actos ilícitos. Y aquí tenemos dos elementos indispensables. La función jurisdiccional está encargada de dejar sin efectos, eso es declarar una nulidad, actos inválidos.
inválidos desde el punto de vista legal. Pero a su vez, en otros aspectos, otra cara de la propia jurisdicción es declarar la responsabilidad por actos ilícitos. Como ustedes se imaginan en el campo penal, que es un claro ejemplo, se declara una responsabilidad por haber cometido un acto ilícito en el campo de lo penal, ¿no? Pero tenemos que ir analizando entonces estas cuestiones. Por lo tanto, podemos identificar a la jurisdicción como el ejercicio de estas dos funciones. Veamos la definición de Ferrajoli y después la explicamos. Ferrajoli nos dice que el ejercicio de la función jurisdiccional consiste en que si se constata un acto inválido o un acto ilícito, consiste en la anulación del primero o en la condena del segundo. En aplicación, como normas secundarias, sobre su producción de las propias normas violadas. Por lo tanto, resume el autor. Acto de jurisdicción es el acto perceptivo que en el ejercicio de la función judicial cuando constata la inobservancia de una norma primaria, pronuncia la anulación o la condena aplicando las normas violadas como normas sustantivas sobre su producción. Vamos a ir explicando este concepto. Lo primero, reitero, hay que entender que es una garantía secundaria. ¿Cuál es la función de las garantías secundarias? Vigilar el cumplimiento de la garantía primaria. Ejemplo. Una garantía primaria en nuestra Constitución está establecida en el artículo 17 constitucional. ¿Se acuerdan que hablamos de él? Nadie puede hacerse justicia por propia mano. Y el Estado tendrá tribunales expeditos para impartir justicia. ¿Se acuerdan de ello? ¿Por qué digo que esto es una garantía primaria? Pues porque está reconociendo o estableciendo un derecho fundamental, pero esta garantía
Les pregunto, ¿pueden ustedes acceder a ella directamente? ¿O necesitan una garantía secundaria? El puro artículo 17 constitucional les permite a ustedes garantizar este derecho. ¿O necesitan que existan los códigos procesales? Necesitaremos los códigos procesales. Entonces, estos códigos procesales son la garantía secundaria. Por lo tanto, hay que entenderlo de este modo. El primer elemento de la definición nos dice que la jurisdicción es el ejercicio de la función judicial. A primera vista, parece ser que jurisdicción es exclusivo de el Poder Judicial. Ya veremos que por lo menos en nuestro país, esta afirmación no es del todo válida, porque tenemos función jurisdiccional también en otros tipos de entes, como les platicaba yo, autónomos. Profe, como el Tribunal Agrario, ¿no? Que se supone que es de autonomía constitucional. La Fiscalía, ¿no? Exactamente. Ah, no, perdón, el Tribunal de Justicia Administrativa. Exacto. Justo acabo de dar en el clavo, Fernanda. Estos son entes autónomos que no pertenecen al Poder Judicial estructuralmente hablando, pero ejercen función jurisdiccional. Sí, la Fiscalía no, ella no tiene No, me función. confundí. Ajá, Perdón. exacto. La Fiscalía no tiene función jurisdiccional, pero vamos a ver entonces que es parte del poder o de la función judicial y de algunos entes a los que expresamente les encomendado. Lo que yo quiero es que no nos vayamos con la idea de que la jurisdicción es exclusiva del Poder Judicial. Sí, parece en gran parte el Poder Judicial todo, pues, parece ser que el Poder Judicial tiene exclusivamente o preponderantemente una labor jurisdiccional, pero no únicamente ellos. ¿Estamos? Tenemos estos ejemplos de tribunales que no pertenecen al Poder Judicial y que ejercen jurisdicción. Entonces, bueno, esta función, ¿en qué consiste esta función jurisdiccional? Pues vamos a decir que su función es de garantía secundaria. Concretamente, es la actuación de esta como una garantía, como un garante para propiciar la anulabilidad de actos inválidos o la responsabilidad por actos ilícitos, obviamente motivos de juicio. Es decir, un amparo tiene una función de tutela, una función jurisdiccional. Y en el amparo, su función es la anulabilidad de actos inválidos por ser inconstitucionales. Este como un primer elemento. Cuando yo solicito la nulidad de un contrato, estamos en este mismo, en esta cara de la función jurisdiccional. Y la segunda cara, la responsabilidad
de los actos ilícitos. Los actos ilícitos, bueno, en sus diversas vertientes, ilícitos penales, ilícitos administrativos, etcétera, etcétera, etcétera. Ustedes saben que un ilícito penal se llama delito. Un ilícito administrativo, pues, será una responsabilidad administrativa en sus diversas ramas y demás. Todo esto nos lleva a analizar la segunda característica de la jurisdicción. Bueno, ya vimos, la jurisdicción tiene función de garantía secundaria. Eso ya nos quedó claro. Veamos la segunda característica. Bueno, y ya vimos la garantía secundaria, ¿para qué es? Declarar actos inválidos o responsabilidad por actos ilícitos. ¿Esto ya quedó claro? Veamos la segunda característica. La segunda característica de la jurisdicción es la contrastación. Es decir, la jurisdicción siempre será un juicio como un acto perceptivo. El funcionario judicial tiene que constatar mediante un acto perceptivo, es decir, por la percepción, si un acto es inválido o un acto es ilícito. Es decir, hay que percibir si estos actos se han realizado con inobservancia de la norma primaria. Y por lo tanto, si percibe que esto ocurrió, declarará la anulación o la condena según el caso. Por consiguiente, son juicios tanto el ejercicio de la función judicial en el que se constate un acto inválido o un acto ilícito. Esta segunda característica debemos de tenerla muy en clara. La jurisdicción siempre es un acto en donde el sujeto embestido de ella, nuevamente entiendan ustedes que la función jurisdiccional es un poder soberano. Con el cual se le invisten a ciertos funcionarios, normalmente llamados jueces, magistrados o ministros. ¿Pero es un poder para qué? Para constatar si los actos puestos en su conocimiento son inválidos o si son violatorios o ilegales. Y por lo tanto, tiene que hacer una constatación. Y para de ese modo, emitir, y esto es importantísimo, la función jurisdiccional puede emitir actos declarativos o cognitivos. ¿Qué es un acto declarativo? Cuando se dice, este acto es nulo.
Estoy declarando algo. ¿Queda claro? Pero cuando es cognitivo, la palabra cognición viene de conocimiento. Y por lo tanto, cuando yo declaro la responsabilidad de un sujeto por actos ilícitos, se debe a que tuve conocimiento respecto de esas circunstancias. Son distintos los aspectos. Por lo tanto, esta jurisdicción, este decir el derecho, lo debemos de entender, esta segunda característica que estamos analizando, que el juicio califica los hechos jurídicamente. Constatando tanto los hechos como sus nomina iuris, es decir, como el derecho. Y aplicando a los primeros los segundos. Y esta es la naturaleza de la aplicación sustancial y de la subsunción. De aquí se deriva un nexo de implicación entre la prueba del acto ilícito o del acto invalidativo, al que le es aplicada la norma y la interpretación operativa violada. Entonces, resumiendo, esta segunda característica nos dice que la función jurisdiccional siempre tendrá que ser un acto mental, un acto de constatación. El funcionario jurisdiccional debe de constatar si es verdad esto que vamos a decir. ¿Queda claro? Y en dado caso que él constate que es cierto, declarará la invalidez de un acto o la responsabilidad de un hecho. De aquí que sea indispensable la prueba. Por eso se acuerdan ustedes que existe un grado en el proceso de esto. ¿Se acuerdan cuál grado es? La confirmación. El grado de confirmación. Y entonces se dan cuenta ustedes cómo todo va encuadrando, todo se va amoldando los engranajes del derecho procesal. Para que el sujeto que se va a encargar de tutelar mediante la jurisdicción nuestros derechos, constate si un hecho es inválido o si un hecho es contrario a la ley, hay que entender que requiere, sin lugar a dudas, la prueba del acto ilícito o del acto invalidativo.
Yo sé que estos términos que utiliza el maestro Ferrajoli suenan medio complicados, ¿no? ¿O sí los van entendiendo? ¿Qué opinan? Osvaldo, ¿sí vas entendiendo todo esto? Pues más o menos, profesor. Hay que irlo como digiriendo. Pero dense cuenta que se están utilizando términos desde el aspecto de la dogmática jurídica y no tanto desde el aspecto irracional. Y si ustedes van siguiendo la explicación metodológica de todo lo que hemos hablado del proceso, pues van a ver que poco a poco todo va entrando en su lugar. La explicación del proceso que les estoy dando es completamente enfocada a un proceso garantista, basado en esta construcción. ¿Sale? Porque a veces el proceso, o por lo menos a mí me lo enseñaban, a veces como una cuestión un tanto irracional. Ejemplo, a mí me dijeron que la acción, esto que ustedes ya saben que es una instancia y demás, me dijeron que la acción es excitar el órgano jurisdiccional. Yo decía, ay, quién sabe qué haya que ir a hacer en los juzgados, pero no me llama tanto la atención. Yo no quiero ir a excitarle el órgano a nadie. Me dijeron que la acción es poner en marcha el engranaje judicial. Y me imaginaba yo con una llave gigante lleno de grasa empujando unos engranajes enormes en la puerta de los juzgados. Pues dense cuenta que son alegorías. Pero pues no nos dan una explicación científica del fenómeno, ¿sí? Entonces, bueno, pues hay que ir buscando la explicación de la dogmática, en este caso del derecho, pues enfoques científicos y propiamente basados en el paradigma del Estado constitucional de derecho. El Estado constitucional de derecho tiene como sustento el respeto irrestricto de nuestros derechos y garantías por parte del Estado. Fíjense qué bonito suena. Entonces, hay que analizarlo desde este paradigma. El proceso no puede servir, como ya lo hemos platicado, como un instrumento de castigo o un instrumento de sanción. Debe de ser un instrumento que constituya el límite a la actividad estatal. Sí escucharon ustedes que esta semana la Suprema Corte de Justicia, mediante una acción de inconstitucionalidad, se pronunció respecto de la figura de la prisión preventiva oficiosa. ¿Sí escucharon? ¿Vieron la nota? Pues es un tema muy interesante. Que debemos de analizarlo detenidamente. Si bien se pronunció únicamente respecto de dos aspectos de la prisión preventiva, ya varios ministros, dentro de ellos el presidente, el ministro Saldívar, esbozó que esta figura es inconvencional. ¿Qué quiere decir esto? Que va en contra
del sistema interamericano de protección de los derechos humanos, sistema al que pertenece México. Y por lo tanto va en contra de la Convención Americana de los Derechos Humanos. Ayer les compartí un artículo. ¿Tuvieron oportunidad de hojearlo? Usted sí, Elki. Y en ese artículo usted nota que estoy retomando estos aspectos del paradigma del Estado constitucional de derecho. Y menciona que, bueno, es que yo estuve viendo las noticias y mencionaron sobre que el presidente había hecho un comentario, como criticando la resolución de la Corte. Entonces, relacioné lo de la Corte con el documento que nos envió. Entonces nos explica desde un inicio qué es la prisión preventiva y los dos tipos de prisión preventiva que hay. Y también nos menciona que el principio de presunto inocente, que, bueno, es un derecho que viola. Y también nos menciona que va en contra de la Convención Interamericana y del sistema interamericano de protección de derechos humanos del cual México es parte. Entonces, al México ser parte es como una inconstitucionalidad porque el principio, la prisión preventiva viola, bueno, sí, es inconstitucional porque viola esos, Inconvencional. inconvencional porque viola esos supuestos. Sí, no puede ser inconstitucional porque Sí, lo perdón. hemos establecido en la propia Constitución de manera terrible y facciosa. Esta figura, que a mí me parece violatoria de derechos humanos, fue establecida en la Constitución. Y fíjense la importancia del Estado constitucional de derecho. Al establecerse en la Constitución, impide que como mexicanos podamos utilizar el instrumento para proteger nuestros derechos por antonomasia, que se llama amparo, porque el amparo se encarga de analizar si una norma es constitucional o inconstitucional. Y si usted va y le dice a un juez de amparo, oiga, la prisión preventiva oficiosa violenta la Constitución, ¿qué le van a contestar? De ninguna manera. Si está en la propia Constitución, esto es terrible. Y de aquí que ustedes deben entender que la función jurisdiccional sirve como freno a estos posibles abusos. Dice Elki, para el Poder Ejecutivo es terrible lo que hizo la Corte porque impide que la gente esté en la cárcel. Bueno, y para el legislador, pues me imagino que tampoco le gusta porque ellos fueron los que lo establecieron en la propia Constitución. Pero hay que entender que esta función que estamos estudiando, la garantía, tiene precisamente una función secundaria. Dime, Alejandra. Profesor, pero respecto a esto de lo de la prisión preventiva oficiosa, solamente es para algunos tipos penales, ¿no? O sea, no es como en general, sino según yo había, bueno, por lo que escuché en la nota, me parece que para fraude o lavado de dinero o algo así. ¿Para qué se aplica prisión preventiva oficiosa? No, sino el que se hayan pronunciado en la corte, Sí, creo que nada más solamente es para eso. para dos supuestos. Lo declararon inconstitucional en dos supuestos que no están expresamente en el catálogo del 19. Pero lo interesante aquí es que varios ministros en sus intervenciones señalaron que la figura en general, la prisión preventiva oficiosa, es violatoria de derechos convencionales.
Entonces, esto nos da un poco de esperanza para poder ir analizando. Porque el catálogo, si ustedes se dan cuenta, este catálogo de prisión preventiva oficiosa inició con 5 delitos. Hoy ya son 22. Ya se vuelve esto un poco preocupante. Cuando la cárcel es la regla, pues ya Dios nos libre de caer en manos de un juzgado, ¿no creen? Cárcel automática y después vemos. Habrá que analizarlo. Bueno, nos quedamos en la segunda característica. El viernes vemos características 3 y 4 de la jurisdicción. Muy bien. Bueno, muy buenos días. Gracias a todos y a todas. Nos vemos el día viernes. Hasta luego. Hasta luego, profesor. Hasta luego, profe. Gracias, profesor. Hasta luego. Hasta luego.